de acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, así como junto con el INEGI, la venta de automóviles nuevos en México en mayo fue de 119,000 unidades, una leve disminución de 0.4%, y en el acumulado estamos hablando de 593,000 unidades, un avance de 0.9%. Para hablar de ello, me da mucho gusto saludar esta mañana a Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Querido Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Estimado Rodrigo, muy buenos días. Un gusto saludarte. Muchas gracias por la entrevista. Oye, Guillermo, pues yo muy sorprendido de la resiliencia en la venta de automóviles nuevos. ¿Cómo le explicas? Sobre todo porque cuando uno ve el dato de crecimiento de 0.6% en la economía mexicana el primer trimestre y algunos otros datos, pues que obviamente no estamos en los mismos niveles del 1.3% que crecimos el año pasado y mucho menos del 3.3% de 2023. Sin embargo, el volumen en la venta de vehículos nuevos pues se mantiene consistente, es interesante. ¿Cómo lo ves? En efecto, Rodrigo, alineado con el comportamiento de la economía mexicana, que se encuentra en una franca fase de desaceleración, el mercado interno automotor de vehículos ligeros ha venido disminuyendo en su ritmo de recuperación. Y hablo de recuperación tomando en cuenta nuestro máximo nivel de ventas ocurrido hace 9 años, en 2016, cuando cerramos con 1,607,000 unidades. Hoy en día, con los datos de los primeros 5 meses de este 2025, nos encontramos prácticamente estancados con una perspectiva desde nuestro análisis que esa será la tendencia que se mantenga el resto del año, para terminar con una venta muy similar a la registrada el año pasado, cerca de 1,5 millones de unidades, y con una creciente probabilidad de tener un descenso muy ligero inclusive. Y bueno, para el grado de desaceleración, pues no se ve absolutamente nada mal. ¿Cómo ha evolucionado la parte de que se compra en financiamiento? Porque creo que nos dice mucho de la decisión de las familias en términos de que la mayor parte, 70% según yo, pero ahora nos dice el dato exacto, estimado Guillermo, eh, se vende por financiamiento, ¿no? Y eso quiere decir que piensas que lo vas a poder pagar. ¿Qué porcentaje es y cómo está la morosidad? Este es un factor fundamental que explica la resiliencia a la que hacías mención en el comportamiento del mercado nacional. Alrededor del 70-72% de las ventas al menudeo, las compras que hacen las familias de vehículos ligeros, llevan de por medio un financiamiento. Si consideramos ventas totales, el porcentaje es del 62%, pero aquí se incluye, bajando el denominador, la adquisición de vehículos que hacen las dependencias gubernamentales, las empresas, las flotillas, y por eso nos quedamos únicamente con el dato del menudeo al 70%, y esto viene empujado por una muy fuerte competencia entre los bancos, las financieras especializadas en financiar vehículos, que están otorgando plazos cómodos para el pago del crédito. La mayor parte de las colocaciones para adquirir vehículos están entre 5 y 6 años, y eso ha permitido adecuar la capacidad de pago de los consumidores a el plan de venta del vehículo. Y por otro lado, también es muy importante mencionar que en los últimos 30 años la cultura financiera de las familias mexicanas ha evolucionado grandemente, teniendo hoy en día mucho más cuidado, no solamente a la hora de elegir el financiamiento, las mejores condiciones en áreas de aprovechar la competencia, sino también la responsabilidad.
en el pago de los compromisos crediticios, y eso nos lleva a que alrededor de solamente el 1% de la cartera crediticia para vehículos se encuentra en mora, lo cual es bajo cualquier perspectiva de análisis un muy buen indicador y nos da pauta para que se mantenga el estímulo a la competencia y a la oferta de crédito por parte de las instituciones financieras, Rodrigo. Claro. Oye, Guillermo, ¿qué tan fácil? Obviamente la morosidad es más baja porque pues la ejecución del colateral, que es el propio coche, pues es muy rápido. Pero te quiero preguntar justo eso, ¿qué tan, cuando alguien deja de pagar su coche, cómo funciona o qué tan eficiente es esta parte pues de tomar el control del activo, del vehículo? Y sobre todo eso, ¿cómo lo ves a propósito de la reforma del Poder Judicial, si esto pudiera cambiar o realmente está ya muy automatizado el proceso? ¿Cómo es? Es una de las asignaturas que se encuentran pendientes para poder ampliar la base de colocación. Cierto que si comparamos con hace 10 años, hoy en día nos encontramos en mejores condiciones. Fue un efecto positivo que tuvo la reforma financiera del 2013, impulsada por el presidente Peña Nieto y el entonces Pacto por México, que amplió la competencia, disminuyó los procedimientos para la ejecución de garantías, pero quedó todavía muy tortuoso el procedimiento. Actualmente, para poder ejecutar una sentencia judicial y recuperar un vehículo dejado en garantía, estamos hablando alrededor de 2 años, y esto obviamente que en comparaciones internacionales estamos muy fuera del deber ser. Lo que deberíamos estar buscando es un arreglo mucho más rápido entre deudores y tenedores de la deuda, para poderlo ejecutar todavía cuando el vehículo se encuentra en buenas condiciones de reventa, y con eso disminuir el riesgo de las instituciones financieras. Esto nos permitiría, por un lado, abaratar el crédito y por otro lado, incrementar la base de colocaciones, redundando pues en una mayor venta de vehículos. En el panorama actual de la reforma judicial, creo que esta es una área de oportunidad para poder reformar el marco jurídico e impulsar pues arreglos mucho más rápidos, Rodrigo. Claro, no, pues qué interesante y sobre todo, bueno, pues supongo que los cambios, eh, pues todavía no sabemos exactamente quién va a llegar, ¿no? En algunos componentes de esta votación que se dio el fin de semana pasado, pero importante, digamos, en un sector clave como son ustedes, sobre todo cuando ya nos compartías el 70% en lo individual o al menudeo se vende con financiamiento y la tasa de morosidad es bastante baja, nos has dicho, pero fundamental, pues esta velocidad de recuperar el vehículo, ¿no? Pues 2 años es un montón eh, cuando alguien deja de pagar y bueno, pues como bien mencionabas, se va deteriorando. Te quiero preguntar, Guillermo, acerca de si hay impactos en términos de los aranceles en cuanto a los vehículos y el tema de las tierras raras, pero nos va a tomar el corte, entonces te quiero pedir un poco de tu tiempo para ir al corte, regresamos y platicamos de ese aspecto. Con mucho gusto. Esta mañana está con nosotros Guillermo Rosales, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Vamos a nosotros, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Guillermo, pues hemos visto consecuencias de los aranceles que ha anunciado Donald Trump, no solo en lo que se refiere al sector automotriz como tal, pero también en cuanto a, bueno, lo que se duplica el acero y el aluminio y la respuesta, por un lado, de China en términos de limitar las exportaciones de tierras raras. Te quiero preguntar si esto, por cómo están entramadas las cadenas de valor, ha generado disrupciones en el piso de venta en México o realmente no y se ha adaptado muy rápido a todo ello. ¿Cómo lo estás experimentando? ¿Cómo lo están experimentando en Lambda? En el mercado mexicano no hemos tenido una afectación
en la disponibilidad de vehículos electrificados, que son quienes mayormente utilizan los metales raros, y por otro lado, tampoco en los vehículos convencionales ha disminuido la oferta. Por el contrario, traemos una hipercompetencia, un inventario creciente, una disminución de la velocidad de desplazamiento, y con ello la necesidad de las corporaciones automotrices de incentivar la venta a través de promociones, de descuentos, lo que para el consumidor está en este momento representando una muy buena oportunidad de compra. En términos reales, los precios de los vehículos siguen disminuyendo, aun cuando para la cadena automotriz representa un margen, una disminución en el margen de utilidad, y también pues un riesgo en la viabilidad de los negocios si persiste estos desequilibrios entre oferta y demanda, y por otro lado si se mantienen las presiones restrictivas a las políticas de intercambio comercial establecidas entre China y Estados Unidos, y principalmente las decisiones de incluir en estas afectaciones a México por parte del presidente Trump, Rodrigo. Pues sin duda importante y qué bueno, bueno, por lo menos hay buena competencia. Bueno, eso ya siempre ha sido así, pero me refiero que, como ya lo mencionabas, es buen momento para el consumidor en esa materia. Eso también explica, pues lo que ya hablábamos, ¿no? Que a mí me sorprende, pues que no ha caído tanto la venta de vehículos nuevos. Obviamente, y como ya también lo mencionabas, está por debajo del potencial. Si uno revisa el PIB per cápita y el número de habitantes, pues tendríamos que vender bastante más vehículos. Y bueno, pero pues esa competencia finalmente se da de cara al consumidor y algo debe tener que ver también el tipo de cambio, ¿no? Que finalmente ha tenido cierta fortaleza el peso y eso en la estructura de costos y el precio final de un vehículo, pues ayuda a que no se incrementen los precios de los vehículos, aunque el inventario pues te ayuda a tener un colchoncito, digamos, ¿no? Sin duda, la estabilidad del tipo de cambio o la disminución de la volatilidad, para decirlo más apropiadamente, nos ha permitido sostener los precios en esta tendencia a la baja, y con ello, pues también incrementar las acciones comerciales para desplazar el inventario. A nivel global, no es exclusivo de México esta situación en la cual las armadoras están intentando al máximo no disminuir su producción cuando el ritmo de demanda sí se encuentra a la baja, y bueno, esto genera estos desequilibrios de los que te he referido. Claro, ya por último, Guillermo, me llamó la atención una declaración que hacías en cuanto al impacto del huachicol para para no la AMDA en sí, pero las compañías en México por las garantías, ¿no? Y eso no lo había pensado, pero claro, si la calidad del combustible no es buena, pues eso afecta a los motores e impacta obviamente las garantías. ¿Cuál es el dato, digamos, o cómo se puede ver ese fenómeno en términos de datos en cuanto al impacto que tiene en los autos nuevos? Mira, el empoderamiento del crimen organizado para controlar actividades como el robo de combustible, el contrabando de combustible, el contrabando de vehículos usados, genera impactos transversales que trascienden a toda la economía, y este concretamente, la mala calidad de los combustibles distribuidos por las mafias afecta principalmente al fisco y a los consumidores. Hay una afectación en en el funcionamiento de los vehículos, un mayor consumo de combustible y una afectación a los sistemas, lo cual lleva a un reclamo de garantías, y podemos hablar de un incremento alrededor del 10% de reclamaciones. La mayor parte de ellas, y hay que decirlo con claridad, no son reconocidas por el fabricante
a raíz de que no están originadas por un fallo propio de la manufactura, sino que tiene que ver con la utilización de un combustible inadecuado y genera pues roces entre el cliente, el distribuidor, la armadora, que todo ello origina a partir justo de este entramado criminal que afortunadamente el gobierno de la presidenta Sheinbaum está por fin iniciando a combatirlo y esperamos que haya resultados muy rápido porque está generando una espiral de afectaciones en la economía y en la sociedad mexicana. Uy, yo que pensaba que se había resuelto en 2019 con el desabasto, pero no. Guillermo, muchas gracias. Como siempre, te mando un gran abrazo. Igualmente, Rodrigo, y perdona que me ganó la risa, pero fue una más de las mascaradas que nos tuvimos que dar desde el 2019. Así es, mi querido Guillermo. Te mando un abrazo. Ahí escuchamos al presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores.